la arquitecta Dulce Montemayor. Hola maestra, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos para ustedes preparada una plática por parte del maestro Gerardo Figueroa. Muy interesante, no se la pueden perder, va a estar bien padre. Es una plática un poco interactiva y vamos a aprender más sobre todo esto que tiene que ver con diseño gráfico y la animación digital. Muchas gracias, Caro, por el espacio. Maestro Gerardo, bienvenido, adelante. Gracias. Aquí estamos ya desde la universidad. Aquí estamos, miren, ya estamos preparando también ahorita para la plática de los chicos que están interesados en Derecho. Ya veo por ahí conectado al maestro Gerardo. Maestro Gerardo, gracias, como siempre, muy puntual y muy creativo ahí en el fondo que tiene. Muy bien. Gracias, Caro. Adelante, Caro. Contigo seguimos. Bien, yo creo que abrimos el espacio ya con el micrófono para el maestro Gerardo Figueroa, para empezar con su plática. Muchas gracias, maestro, bienvenido. Bueno, ahí estoy. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, nada más tengo una presentación, pero no sé si puedo compartirla. Sí la puedo compartir, ahí está. Entonces, voy a entrar con una presentación rápida. Espero, apenas voy utilizando esta tecnología muy poco, pero ahí está. No había usado mucho el Zoom. A mí me toca hablar un poquito de animación. Me fascina la animación. Yo creo que si algo en esta vida me hace muy feliz son las caricaturas. Y entonces yo te voy a hablar de lo que sucede con la animación en relación a cómo pasa de una historia a una animación. Que bueno, a veces, ahorita que nosotros estamos consumiendo contenidos de manera muchísimo más rápida de lo que normalmente lo hacíamos. Ahorita, por ejemplo, plataformas como Netflix o como Disney Plus, pues están generando contenidos de manera pues impresionante, porque pues ahorita la mayoría de nosotros estamos pues en casa, estamos tratando de ocupar la mente y pues estamos consumiendo contenido por todos lados. Pero lo interesante es que este tipo de cosas, sobre todo en la animación, pues no son cosas tan fáciles. Te voy a explicar un poquito de esta obsesión que hemos tenido en relación a la imagen desde tiempos prehistóricos. La imagen se volvió parte de herramienta de comunicación. Y en esta búsqueda de captar la imagen tal cual como es, llegamos a la fotografía, y en la fotografía ya después de ir revisando secuencias con una cámara fotográfica, y llegamos a la cámara de cine, donde varios frames podían dar movimiento. Y entonces la experimentación ya no solamente de lo real, o sea, de los personajes, sino también nos fuimos un poquito a la ilustración y empezamos a jugar. Esta es una prueba de animación de 1906, imagínate, hace muchísimos años, pero que era simplemente por el gusto de hacer un juego de formas. Pero Disney, desde poquito más de 1937, pues ya empezaba a experimentar con las historias, ¿no? Y empezaba a consumir estas historias que son libros clásicos. En este caso, la Blancanieves es de los hermanos, ay, se me olvidó los hermanos, no puede ser, ahí está, los hermanos Grimm, que nos contaron, pero es una interpretación. En realidad lo que nos contaron fue una interpretación de ese libro, y llegamos pues, a aventarnos todos los cuentos clásicos de Disney, todas las princesas de Disney, desde una interpretación con su particular manera de contar una historia, ¿no? Inclusive en algunas de estas historias que son clásicas, pues les quitaron algunas cosas, hicieron algunas adaptaciones para que fueran como un poquito más suaves, porque pues, en muchos casos estas historias no terminaban bonito. Pero bueno, tomando ahí en cuenta la historia, qué interesante o qué importante que esta animación ya no solamente era un capricho de movimiento, sino ya iban en función a una historia, y esa historia tenía que ser contada de cierta manera para cautivar al público.
Y entonces, con esta cuestión de la animación, que vemos, que digo, en mi caso a mí me fascinan, las vemos y a veces no entendemos todo lo que está atrás. Lo más importante, y bueno, creo que la conferencia decía del concepto de la animación, creo que lo había cambiado a última hora de la historia de la animación, pero no pasa nada. El concepto es lo mismo. A fin de cuentas, tenemos algo, tenemos un concepto, tenemos una historia que contar. Y entonces la manera de contarla, hay N cantidad de elementos o herramientas que podemos hacerlo para contar esa historia. Pero para llegar al producto final, o sea, para llegar a la animación que vas a ver tú, pues pasa desde la adaptación de la historia, que en el caso de una película se convierte en un guión que va pasando, no puede ser, alguien está cortando, etcétera, no importa, que empieza desde el diseño y va hacia pues la cuestión esquemática de realizar formas, de tratar de captar personajes dentro de algunas formas, y de ahí se va a hablar de las escenas, en la cuestión del storyboard, y de ahí se va al animatic, que es las pruebas de animación que se empiezan a hacer. ¿Se escucha demasiado el ruido de mi vecino cortando césped? Para cerrar la puerta. No sé. ¿No? Ah, perfecto, perfecto. Sí. Y bueno, de ahí viene la producción final, la producción que, bueno, esto que te lo cuento suena como algo que te lo chutas de rápido, tan rápido como lo consumes, pero no, en realidad lleva su espacio. Y te voy a hablar de una historia en particular. Este viene de un libro de Intensamente o Inside Out, como es el nombre en inglés. Es una película de Pig Doctor. Además, lo interesante de esta película es que Pig Doctor venía terminando de dirigir y producir otra película también de Disney Pixar que se llama Up, que es esta historia del viejito y el niño scout que llegan a las cataratas buscando un espécimen raro. Bueno, que encuentran un espécimen raro, y entonces en esta búsqueda de nuevas historias, porque pues ya pues Disney ya se había acabado todas las historias clásicas y todas las historias de las princesas. Entonces cuando llega a esta animación, para Pig Doctor propone una historia donde hace un planteamiento en relación a una pregunta que se hace de su hija de 11 años, y entonces él se pregunta qué tendrá en la cabeza mi hija o qué estará pensando ahorita, porque venía una niña a empezar a entrar a la adolescencia. Entonces empieza a buscar una historia que hablara de esta cuestión de qué pasa con la transición de niño a adolescente. Y entonces, probablemente esta historia se va estructurando, se adapta a un guión. Un guión es digamos, la manera en la que va a interactuar los personajes en los escenarios o las escenas, a manera escrita, nada más como de manera esquemática. Esta imagen que fue la versión final que nosotros seguramente han visto, y si no la han visto, pues está muy bonita, desde 2015 ya tiene bastante. Y lo interesante de ver ahorita esta imagen es que la película tardó 5 años en concretarse, y en esos 5 años el equipo de animación presentaba cada 3 o 4 meses una película completa con personajes bueno, por lo menos estaban en lo conceptual, estaban todos estos personajes, pero en el estilo eran diferentes. Pero imagínate presentarse una película completa, y de ahí todo el grupo de animadores y productores empezaban a hacer comentarios, había discusiones de horas, y de esas discusiones llegaban a adecuaciones, y entonces empezaban a adecuar. Entonces, de esas primeras versiones donde lo que estaban pensando es, ok, ¿qué es lo que le dice o quién le dice en la cabeza en este caso, el personaje Riley? ¿Qué le dice su alegría, su tristeza? ¿Qué le dicen sus estados de ánimo cuando están en su cabeza? Y la primera interpretación era el personaje, o sea, Riley, pero con algunos personajitos en su cabeza, a manera casi de piojo. Y entonces empieza un diseño de figuras entre
geométricas y un poquito más azarosas o un poquito más orgánicas. Y de ahí, cada una de esas formas va representando la característica de un personaje, va llevando a un personaje a tener una característica específica. Entonces, de este planeamiento de los personajes, pues hubo modificaciones y modificaciones, y lo interesante está que en diseño, es esta parte del proceso donde se están buscando los personajes, lo interesante es, hay mil y un maneras de hacer algo, pero lo interesante es aquí, no es el diseño del personaje, es cómo ese personaje va a entrar a la historia y lo va a contar de la mejor manera. Entonces, si ves, estos no son los finales, esta es otra versión previa a la versión final, que ya algunos ya están muy, muy parecidos a lo que llegamos a ver en el final, pero que hubo adecuaciones que tal vez ahorita no notas tanto, si no las has visto, obviamente no vas a notar, pero que tal vez no se notan, y son cuestiones sutiles de cambios que hacen al personaje idóneo para contar la historia o para transmitir algo. Eso está sumamente interesante, bueno, por lo menos para nosotros en diseño. Y entonces de ahí, imagínate todo lo que tú dibujas en un espacio bidimensional, todo lo que metes en una hoja, pues tiene una textura, tiene una vista, ¿no? Pero en el momento en el que empiezas a girar, empiezas a pensar en el personaje, pues estos son personajes que se llevan al 3D, que se llevan a un plano tridimensional y entonces viven en espacios, en ambientes tridimensionales digitales. Y entonces pensar en un personaje que nació en un dibujo, y pensarlo de manera tridimensional, pues también lleva su complejidad, de pensarlo cómo es de frente, cómo es de perfil, cómo se para, cómo camina, los colores también es algo sumamente interesante de cada color, en este caso, pues tenía que ver con la emoción que representaba, ¿no? El enojo, la tristeza, la felicidad, y entonces ahí van dándonos algunas pistas de las formas. De hecho, si ya viste la película Soul, que también es de Pete Docter, verás que en esta película él está explorando un poquito de manera como más abstracta a los personajes, que en los primeros diseños quería abstraer pues una emoción, que pues está interesante, cómo abstraes una emoción, ¿no? Y entonces fue a la parte más básica, o sea, lo más geométrico, o una forma orgánica simple, que de hecho lo sigue experimentando ahora con la película de Soul. Si ya la viste, a los personajes que aparecen, que dicen Coyotito Calladito, son personajes bidimensionales que viven en un plano tridimensional, que son sensacionales, y seguramente no fue una cuestión, una ocurrencia, y que deberían de tener seguramente un bocetaje impresionante, mucha inspiración tal vez de un poquito de los abstraccionistas y de los cubistas como Picasso, pero ya después de que entendiste el personaje, que hiciste una abstracción que te llevó a algo interesante, entonces hay que probar la historia, en relación a algunas escenas, y de esas escenas pensar cómo se vería mejor. ¿Cuál daría o cómo llevas la historia? Porque bueno, las animaciones como son hoy en día son muy diferentes a las animaciones que nosotros veíamos hace 20, 30, 40. Todo se estructura en lapsos de 5 minutos, y cada 5 minutos algo sucede. Checa cualquier película, checa cualquier animación, y trae un cronómetro en mano, y vas a darte cuenta que las cosas ya suceden cada 5 minutos, no como antes, que nosotros nos aventábamos estas películas clásicas, por ejemplo, de Sergei Eisenstein, de El Corazón Potemsky, donde en 10 minutos sucede un paneo, porque está hablando de una batalla. Pues eso ahorita las nuevas generaciones no tendría sería algo aburridísimo. Y entonces ahorita en toda esta cuestión de las escenas y la velocidad con la que nosotros necesitamos esas historias que nos cuenten y que llegan a problemáticas, y cuando parece que ya va a tener lo que quería,
algo sucede, cambia la historia, ya estaba casi a punto del final y otra vez vuelve a caer o vuelve a suceder algo que nos vuelve a intrigar y nos vuelve a generar la historia y va consolidando cada vez más esa historia para transmitirnos lo que el director y toda la producción estaban tratando de hacer. Pero bueno, aquí hay otra cosa, nada más ahí en la cuestión de ya a la hora que lo pasas a un plano tridimensional, pues está interesantísimo. Estas piezas empiezan de manera digital, o sea, no lo mandan directamente al plano tridimensional digital como algún programa, como en software. Muchas de estas piezas se trabajaron en arcilla o en un tipo de barro, y entonces se hacen pruebas porque se hacen modificaciones. Entonces, a ver, no, hazlo más alto, quítale, ponle, a ver, y si le hacemos los ojos más grandes, más chiquitos, no, este está muy gordito, hay que hacerlo más flaquito. Entonces, toda esa experimentación del personaje solamente para contarte una historia que, te digo, dura 1 hora o 1 hora y media, y que se tardaron 5 años para llegar a esto, que en los bocetajes de los cuales habla Pig Doctor, habla de alrededor de 170,000 bocetos, dibujos, ilustraciones que estaban ahí, que fueron mejorando, porque para ellos lo importante es la historia, no qué tanto trabajo se lleva atrás, porque pues lo interesante es cuando termina el proyecto y ven ya el producto final y ya no hay cambios, ya quedaron todos felices con ellos, porque cada uno de esos, de los colores, de los ambientes, de los escenarios y de los personajes, la historia de la manera que la pensaron, y que te llega a ti y te arranca la emoción, te hace llorar, te hace reír. Entonces, lo importante acá está en que toda esta cuestión que se va conceptualizando en relación a una animación, pues va en función de esa historia que te quieren contar y que te lleva de mano. Bueno, pero fíjate, aquí, ay, se ve en negro. Aquí de repente piensa uno, y bueno, y solo voy a hacer caricaturas con animación, ¿solo me sirve para hacer caricaturas la animación? Pues no, nada más te voy a decir rápido antes de hacer un pequeño ejercicio que me gustaría que tú pensaras. Imagínate si yo, antes de llegar a estos últimos puntos de esta presentación, yo te pregunto a ti, si yo te pido que hagas un personaje que se vea malo, y entonces te digo, a ver, experimenta con las 3 formas básicas: cuadrado, triángulo y círculo. ¿Con cuál de esas 3 crees que te va a salir un personaje malo más rápido? Ahorita piénsalo, si puedes, haz un dibujo, aunque no sepas dibujar, inténtalo. Ahorita vamos a hacer un ejercicio rápido. Pero bueno, nada más para ya cerrar esta presentación en relación a la animación, y no se ve, bueno, son algunos. Estas animaciones no solamente son para hacer caricaturas, en alguno de estos casos hablan para darle fuerza a un anuncio, para darle fuerza a un mensaje, y entonces esas pequeñas animaciones que seguramente son segundos de animación que llevaron un trabajo del diseñador de algunas horas para contarte algo, para hablarte de algún producto, para hablarte de algún servicio, y que le dan sentido a la comunicación en relación a lo que estás viendo visualmente. Pero también la animación puede ayudar para que tú aprendas de marketing digital, como Google Primer, que si tú te metes, son pequeñas animaciones con textos que te llevan de la mano en lecciones de menos de 15 minutos, que la animación forma parte indispensable de lo que está sucediendo, porque te llevan de la mano de conceptos simples, y de la manera en la que tú puedes mejorar en la cuestión del marketing digital. O algo tan complejo como, por ejemplo, hacer programar con JavaScript pequeñas animaciones, y te lo explica una aplicación como Grasshopper, que con pequeñas animaciones de un grillo te van dando los tips para que tú llegues a programar con JavaScript. Pero también la animación puede utilizarse para videojuegos, y puede ser como una historia donde te cuentan la historia de un maleante que no suena nada bonito, y sin embargo, este videojuego ha sido de los más vendidos, lleva 7 años en el mercado y sigue estando en la cima
de los juegos más jugados este año que pasó con toda la pandemia. Muchísima gente estuvo jugando en Grand Theft Auto Online y normalmente todos pensarían que pues ya en 7 años se les acaba el jueguito. Pues no se ha acabado en 7 años. De hecho, para la siguiente edición tardarán 2 años más para que vuelva a salir otro. Y otro, por ejemplo, otro juego, también este juego se llama Hitman 3, que es estos dos juegos, de hecho, tienen más de 20 años en el mercado, para decirlo. Y Jalera ya había, en la preventa, recaudó todo lo que habían gastado en producción. Entonces, en todo lo que, en la construcción de este videojuego, ya recaudaron todo lo que habían gastado en menos de una semana. Entonces, ¿para qué te sirve la animación? Para muchas cosas. Puedes contar historias. Aquí, bueno, estoy poniendo 2 ejemplos que no son tan bonitos. Pues uno te habla de un asesino profesional y otro te habla de un asesino común de la calle, pero que han sido personajes, bueno, animaciones y videojuegos que han sido sumamente, que se siguen consumiendo, que son hitos de los videojuegos. Bueno, y ahora sí, vámonos a un ejercicio rápido. Te voy a dejar de mostrar mi cara, porque entonces imagínate, yo pensé, déjame apagar una luz, yo pensé que tal vez es más complicado hacer un personaje malo con una cara cuadrada. Lo voy a quitar de la madera para que se vea. Entonces imagínate, aquí vive tu personaje, ¿no? Aquí veo este personaje y ahorita si tú ya empiezas a tener preguntas, estaría bueno que las vayas metiendo en el chat. Si es que tienes alguna pregunta, si no tienes ninguna pregunta, no pasa absolutamente nada. Entonces, fíjate, aquí algo interesante es, si yo hubiera hecho un triángulo o una pirámide, tal vez de un personaje triangular sale alguien más malo y más feo. Pero tiene que ver con algunas formas que tendrías que explorar para tu personaje. De entrada, los ojos los tendrías que hacer no tan chiquitos, sino los tendrás que hacer, perdón, no tan grandes, los tendrás que hacer un poquito más chiquitos. Imagínate, a mí me encantan los vértices, sobre todo para los personajes malos. Cuando utilizas vértices, le empiezas a dar una estructura un poquito más malosa. Fíjate nomás, aquí es un cuadro, bueno, ay, caray, ahí es un cuadro que ya tiene, lo tengo que poner al revés, ahí es un cuadro que ya tiene unos ojitos maliciosos, ¿no? Ya empieza a tener forma de malo y maldito. Aquí si de repente yo le agarro y le empiezo a generar una nariz ancha, tal vez terminando en punta, fíjate qué importantes son los vértices. Aquí nada más es para pensar. Yo estoy yéndome a la cuestión del personaje. El personaje no es nada si no tiene una historia. Ahorita tú me vas a contar la historia de este personaje. Si tienes tiempo y me quieres contar qué pasó con el señor Cuadrado malo, tú hazme una historia en lo que yo voy haciendo este personaje. Fíjate cómo los vértices son importantes para llegar a un personaje malo. Este es el cuadro, esta es la raíz cuadrada que tanto nos hizo daño en la secundaria. Bueno, a mí que fui malo en matemáticas. Ahí está. Fíjate, aquí nada más rápido. Y tal vez en estos vértices, porque fíjate, ahorita estamos haciendo algo muy expresionista, apenas se entienden algunas formas. Ah, caray, el blanco no se ve mucho, lo voy a voltear. Ahí está. Lo voy a hacer con la cámara porque ya vi que lo tenemos que hacer al revés. Y ahí está. Fíjate cómo los vértices van llegando a algo. Ahora sí, pregunta, si me estuviste escuchando y te interesó, ¿qué pasaría con el señor Cuadrado? ¿Cuál sería la historia del señor Cuadrado? ¿Por qué es tan malo el señor Cuadrado? ¿Tú qué opinas? Cuéntenme aquí en el chat si se puede y quieren. ¿Qué sucede con el personaje Cuadrado? Mientras, te lo voy a pasar a triángulo para que te des cuenta cómo a veces es más fácil hacer de un triángulo o una forma triangular un personaje más malo. De hecho, ahorita seguramente irás a tus animaciones clásicas y empezarás a revisar qué personaje tiene una cara triangular, qué personaje tiene una cara redonda. Normalmente los que tienen cara redonda son los personajes bonachones, los personajes buenos. Sí, de hecho tenemos aquí un comentario de José Yair que dice que el señor Cuadrado malo es así porque quería hacer círculo,
pero nació y por eso se hizo gruñón. Exacto, pobrecito. Mira, qué preciosa historia. Fíjate qué chistoso, que normalmente hacemos una historia y de esa historia hacemos personajes, pero lo interesante es que a veces hay personajes que nos inspiran a hacer historias. En el caso, por ejemplo, de la historia que estuvimos hablando de Pete Docter, de Intensamente, en realidad el personaje en el que se inspira para contar su historia es su hija, y es pues seguramente un papá que pues era gracioso pija mientras era niña, y ya cuando empieza la adolescencia es, ya papá, no me molestes, papá, no me entiendes, es que nadie me entiende. Y entonces empieza a haber esta cuestión de, pero si le doy todo, pero si le hago caso, pero pues, ¿qué sucede? Y entonces, pues seguramente ahí fue de, ¿qué estará pasando en su cabeza? ¿Por qué hoy soy el malo y no soy tan bueno? Gracias, José Yair, por tu historia. Me encanta. Tenemos otras más. Aquí, a ver, venga, por ejemplo, venga. Carmen Cervantes nos dice, quería hacer sacar un peluche de una máquina y no pudo y se quedó enojada por siempre. Eso está sensacional. A ver. También Rocío Ávila dice, vive en un mundo donde todos son círculos y les tiene envidia. Al señor lo engañaron por su esposa, dice Isis. Cuántas historias distintas, ¿no? Qué creativos. Preciosas historias. Fíjate cómo nos han vendido siempre al diablo, muy triangular, con su barbita puntiaguda, y ya nada más para hacer un triángulo terrible y satánico, le ponemos los cuernos, y mira nomás, por eso nos venden tanto el condenado triángulo del mar. Mira qué terrible se ven los triángulos. A ver, cuéntenme ustedes, y yo voy haciendo el personaje redondito. ¿Cómo sería el personaje redondito para el señor Cuadrado que lo va a hacer feliz? Cuéntenme ustedes y lo vamos haciendo aquí. Estamos ahorita ya interactuando en relación a un... Dice Danae que sería cachetón. Pues si es redondito. Efectiva, es cachetón, pero cachetón de esos que prácticamente la boquita se le cierra por los cachetes. Dice su Hailey que sería con ojos grandes. ¿Con qué? Con ojos grandes. Ojos grandes. O sea, perfecto, que no se le cierran los ojitos con los cachetes. Perfecto. Entonces tiene unos ojotes. Ojos grandes. El señor. Con boca muy pequeñita, dice Rocío. Perfecto, hagamos una boquita pequeña. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nariz pequeña, cejas gruesas. Cejas gruesas. Bueno, ahorita le hago las cejas pintaditas. Porque... y cuernos pequeños. Ya hay muchas peticiones para este carácter. ¿Va a tener cuernos? Perfecto, va a tener cuernos. Dice que pequeños, cuernitos. Cuernitos, perfecto. Ahí vamos haciéndole unos cuernitos al señor. Se ve chistoso. Nos pidió Mía Castillo. Perfecto. Ahí va. A ver, vamos a ver. Fíjate qué interesante ahorita de lo que ustedes han dicho. Ahí lo voy a voltear, perdón, está volteada ahorita de lo que ustedes han dicho. Tal vez no es el diseño final, tal vez no se parece a lo que ustedes estaban diciendo, pero lo interesante es que estamos llegando a una forma y estamos llegando a contar una historia. Ahorita lo interesante que imagínate, siendo una historia improvisada que acabamos de improvisar en no menos de 5 minutos, imagínate si pensamos en una historia, imagínate si queremos contar una historia, tal vez esa historia de que sucedió con tus amigos, o esa historia que nadie te cree, que sí viste a La Llorona, pero nadie te cree, y entonces la quieres contar, y lo que quieres es, pues, tiene una intención, esa historia tiene una intención, quieres que la gente se ría, quieres que la gente se asuste, quieres que la gente simplemente se distraiga, y entonces hay una intención en la animación. Ahora ahí está nuestro personaje redondito. Y ahora pensemos en el personaje femenino. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería la estructura del personaje femenino? ¿Qué piensan ustedes? A ver, vamos ¿Cuál sería la forma de la cabeza del personaje femenino? Dice, nunca me he imaginado, ok, con pestañas largas y ojos grandes, dice Danae Figueroa. Con perfecto. Mira, también es Figueroa. Con cara alargada, perfecto. Hagamos una cara alargada. Esta está muy interesante, dice Carmen. No tan grande ni tan pequeña.
Ah, caray, está sensacional, perfecto. Y con cabeza en forma de gota invertida. Gota invertida, perfecto. Hagamos una gota invertida. Ahí vamos a hacer una gota invertida. Gota invertida, pestañas largas, ojos grandes, cara delgada. Cara delgada, ah, caray, Y gota con labios delgada. gruesos. Ah, perfecto, ahí vamos. ¿Y nariz? No nos han puesto nada de la nariz, pero si tiene cara delgada, Ojos grandes. ojos grandes y la boca también grande, supongo que lleva, aquí está Víctor, dice que nariz respingada. Respinga, gracias. ¿Y cómo? ¿Orejas Cejas chiquitas? chiquitas. Ah, cejas chiquitas. O las cejas las tengo que, ay, parece más un alien que una mujer, pero no Nariz de importa. moño, Ahí va. dice Mía, no sé cómo es la nariz de moño. Ah, caray, ¿cómo es la nariz de moño? A ver, No tengo mándenme idea. una referencia, está genial. ¿Será una naricita? Sí, no sé, tienes nariz de moño. Y yo, caray, pues bueno, para los que yo hago seguramente son amorfos. Entonces, pero bueno. Sí. A ver si Mía ahorita nos explica cómo es esa... Sí, que nos expliquen cómo es la nariz de moños. Eso sí me... ya, aquí nos está diciendo José Yair que es una nariz respingada, pero con dientes grandes. ¿Pero con es qué? así como abierta, ¿no? Ah, ok. A ver, bueno, ya hice una ya dice Mía que como la de Ana Bárbara. Pero Ana Bárbara no tiene nariz, ¿o sí? Pues algo así es la de moño, entonces. Ah, no, bueno, entonces ahí está la de Ana Bárbara. Ahí está la de Ana Bárbara. Entonces ahí está, ahí, labios gruesos. Bueno, no me quedó tan linda como yo esperaba, pero bueno, es una cuestión rápida ahorita nomás para llegar a una forma. Gracias a todos por estar aquí. Qué bueno que estén pensando en su futuro, qué bueno que estén buscando seguir estudiando. En estos tiempos, la verdad, de estudiar se está volviendo algo muy importante y pues nosotros somos una universidad joven, pero llena, bueno, de lo que yo sé y lo que he visto es la verdad está llena de talentos, hay muy buenos maestros, todos estamos aquí por el amor a compartir con ustedes este conocimiento. De hecho, ahorita que acaba de pasar la conferencia de psicología, los psicologías son a todo dar. El mismo Toño es una persona sensacional y ya en vivo es una super persona. Nuestra coordinadora también verán que es una persona bastante accesible, siempre muy atenta a lo que los alumnos están. Híjole, me quedó más como niño, no puede ser. Bueno, ahí te lo voy enseñando, pero bueno, qué complicados son los personajes femeninos. Ay, déjame lo pongo Bueno, en la ya cámara. con las pestañas la hace como más femenina. No, se ve horrible, parece entre Allen y... Bueno, un día se haré un personaje femenino. Oigan, bueno, no sé, ¿tienen preguntas? Cuéntenme qué les parece. ¿Qué les parece esta cuestión de la historia? Voy a regresar a mi cámara. Ya van a ver, yo no soy un personaje, sí soy de carne y hueso. Ahí voy, ahí regreso. Ahí estoy. Porque estamos bueno, pues aquí esto es de la carrera de diseño gráfico y animación digital. Como bien dijo el maestro, no solamente es para hacer caricaturas. Yo, por ejemplo, a mí me encanta ver series y hay unas series que tienen unos intros increíbles que son hechos con animación digital. Esta parte está padrísima también. Sí, no, y esas animaciones solamente es la pura introducción de una serie que además a veces hacen unas abstracciones preciosas de los personajes porque los captan en sus características físicas o a veces en sus características hasta de personaje, de cómo son, si el enojón o la distraída. Y son cosas que pues, uno piensa de, pues estas se hacen como enchiladas, ¿no? O sea, de repente agarra a alguien, esa es una animación. Pues lleva su tiempo. Platicando, por ejemplo, de Intensamente, pues 5 años, ¿no? Pues es bastante. Hablando de, por ejemplo, el videojuego de Grand Theft Auto se llevó también 5 años en el diseño y la estructura y todo eso. Pero bueno, películas como, por ejemplo, esta película de Night Before Christmas de Tim Burton, donde sale ese personaje que tengo por ahí colgado, que se llama Jack Skeleton.
se tardaron también 5 años, pero esa es animación stop motion, o sea, alguien empezó a animar un personaje y le empezó a dar, o sea, y es una toma por cada movimiento, y para lograr fluidez en el movimiento, entonces imagínate, son 24 frames por segundo, entonces nada más para pensar en todo el trabajal que lleva. Sí, esa parte la animación cuando la hacen por cuadros es un trabajal impresionante y quedan un resultado que cuando lo ves dices, ¡ay, qué padre! Y la gente que no sabe, relacionada con el tema, no se imagina todo el trabajo que hay detrás de este tipo de historias. Y también los retos de cuestiones técnicas. Por ejemplo, hay una película que se llama Monsters Inc., que de hecho el problema del pelaje de Sully fue tan complicado en la cuestión de cómo hacer que el cabello se mueva con el personaje sin que se quede atorado por algunos de los nodos del personaje, que crearon un software que se llama Renderman, que de hecho lo diseña Pixar, y que de hecho es gratuito. Tú se lo puedes meter a tu Cinema 4D, a programas como ZBrush y todo eso, esos, porque pues yo creo que dijeron, pues es que nos aventamos investigaciones para hacer que este personaje que tiene muchísimo cabello, que es el personaje azul, pues tuviera fluidez y no se quedara trabado. Entonces, pues esta tecnología la regala Pixar. Bueno, le estuvo regalando un tiempo el Renderman, que es es como un plugin o software que se le agrega a los programas para resolver estos problemas del cabello, ¿no? Wow, qué interesante. No sabía eso que estuvieron, porque también aportan, ¿no? O sea, no nada más hacen creaciones, sino que aportan para las siguientes generaciones de creativos en este ámbito, y eso pues es muy bueno. Sí, no, y de hecho, o sea, en el caso, por ejemplo, de Pig Doctor, que es uno de estos directores, o sea, la Sí, secuencia yo que ahorita ha estoy llevado. Ajá. esperando a ver si nos mandan algo de preguntas, algo que tengan dudas o curiosidad o algo, y les vamos respondiendo aquí mientras sigue platicando el maestro Gerardo. Ah, perfecto, ahí Dice, está. Ajá. Víctor, ¿qué animación prefieres? ¿Tradicional o CGI 3D? Híjole, la verdad, yo estaba traumado con la plastilina, adoro la plastilina. Mi mamá desde los 6 años me regaló una plastilina, y a mí me encanta el stop motion, pero el stop motion hoy en día es muchísimo más caro que hacer una animación ya en 3D. Ahorita con softwares gratuitos como el Blender es muchísimo más fácil hacer un personaje en 3D y llevarlo a una animación porque gastas menos. En una cuestión, aquí hacer, por ejemplo, una animación en stop motion en este lugar, con plastilina sería muy complicado por la cuestión del calor. Tendríamos que hacerlo en silicón y tendríamos que tener estructuras que se muevan de alambre como alma. Entonces sería complicado, pero me encanta la plastilina, pero definitivamente adoro las animaciones, sean las bidimensionales, tridimensionales, en madera, en hojas. Yo creo que adoro la animación por el simple hecho del movimiento. Muy bien. Bien, estamos por cerrar, nos quedan unos cuantos minutos. Pregunta José, si dan cursos de mapping. Bueno, dentro de la carrera como tal, cuando estudias para ser diseñador gráfico en animación digital, pues vemos muchos puntos, porque aquí también, por ejemplo, nos pregunta Eric, ¿cuántas ramas hay en el arte del diseño? A ver, maestro Gerardo, platícanos de esto. Hay muchísimas. Nosotros nos hemos enfocado, de hecho, pues todas las generaciones, nosotros teníamos 2 grandes salidas, que eran editorial o branding, que era lo que más, pues lo más comercial, digamos, en cuestiones de salidas interesantes para los diseñadores. Pero también empezamos a entender que el diseño, ahorita por las cuestiones de trabajo, de dónde hay más trabajo, pues el diseño, lo que nosotros enseñamos primero es que la teoría es lo mismo para el diseñador que hace branding, que hace animación, que hace
inclusive muebles, inclusive textiles, llevamos la misma estructura, la misma experiencia. Después haciendo es nos vamos especializando. Y entonces en la universidad nosotros nos enfocamos a ir especializando a los muchachos en editorial, en empaque y en branding, pero también nos dimos cuenta que la animación es algo muy interesante, una salida bien importante para profesional, que además es preciosa. Y entonces también tenemos esta otra salida de la animación, pero hay muchísimas otras ramas, o sea, está desde experiencias de usuario, sistemas web, aplicaciones, o sea, pues diseño hay prácticamente en todo. Así es. Una de las ramas más jóvenes es precisamente esta, la de la animación digital. Y pues bueno, aquí en la Universidad Riviera al estudiar van a aprender sobre este tema en específico, que es el perfil de la carrera. Dice Mía, confieso que me equivoqué, estaba esperando la transmisión de Derecho, ahorita viene Derecho, no se desconecten, pero dice que se quedó porque está muy interesante esta plática también. Claro que sí, siempre tiene que ver con diseño, es bastante interesante y divertido, y bueno, el maestro Gerardo siempre hace sus presentaciones muy interactivas. Brandon nos pregunta, maestro, ¿cuál es tu película animada favorita o cuáles les recomiendas que vean? Ahora para este fin de semana, a ver. ¿Cuál recomiendas ver? Estoy traumado yo con esta película de Tim Burton. Pues obviamente te recomiendo que veas Night Before Christmas. Este personaje me fascina. Yo creo que este Tim Burton es la traducción animada de lo que sería el pintor Marc Chagall. Si ves la pintura de Marc Chagall es muy como lúgubre, pero con unos colores sensacionales, y yo creo que Tim Burton es estos colores preciosos, pero en entornos muy lúgubres. Entonces yo creo que la Night Before Christmas es sensacional. Todo lo que hace la casa Arman, que por ejemplo está Wallace and Gromit, están los personajes del zoológico, están también muy interesantes. Y la verdad, yo creo que la última que me ha traumado es Soul. Además, la música es de Trent Reznor, el vocalista de Nine Inch Nails. Es buenísima la música, está preciosa la película, la manera en la que abstraen a estos personajes que viven en el más allá. Así es. Bueno, pues estamos ya a punto de cerrar. Vi por ahí que encendieron cámara, están ya listos para iniciar con la presentación de Derecho. Voy a compartirles aquí en el chat mi correo, las preguntas que hayan quedado pendientes o cualquier duda que tengan relacionada con esta carrera tan bonita. Con todo gusto estamos para atenderlos. El maestro Gerardo también les hago llegar por ahí todos sus comentarios. Muchas gracias, maestro, por esta tarde tan amena. Y gracias a todos por acompañarnos en esta plática. Muchas gracias. Ahora... gracias a ustedes. Gracias. Grande, profe, dice Víctor. Muy bien, bueno, los dejamos aquí con Caro, que por ahí les va a presentar la siguiente plática. Caro, muchas gracias por este espacio. Gracias a ustedes, maestra, que esté muy bien. Hola, chicos, pues ahorita es el turno